¿Sabías que sin la modulación no podríamos escuchar música en la radio? Sí, todo esto es posible gracias a las increíbles técnicas de modulación que han evolucionado a lo largo de más de un siglo. En esta unidad vamos a aprender cómo comenzaron las primeras modulaciones analógicas, como la amplitud modulada, la frecuencia modulada, la modulación de fase, y cómo han evolucionado hasta llegar a las modernas técnicas digitales que usamos hoy en día. Comenzaremos por el origen y propósito de la modulación. La modulación nació a finales del siglo XIX, cuando los científicos buscaban formas de transmitir señales a largas distancias. Cuando hablamos de modulación, lo que hacemos es tomar una señal de información llamada moduladora, por ejemplo, nuestra voz o música, y combinarla con una señal portadora que es una onda simple, generalmente sinoidal, que tiene características predecibles. La señal portadora por sí sola no contiene información útil. Su propósito es actuar como un medio para transportar la información moduladora a través de grandes distancias. Por ejemplo, 1. La señal moduladora es la información que queremos transmitir, como un archivo de audio, una imagen, una señal de video. Esta señal actúa como la fuente de datos que modifica las propiedades de una onda portadora, es decir, una señal de frecuencia más alta que sirve como vehículo para transportar la información a través del medio de comunicación. De esta manera, la onda portadora se ajusta en amplitud, frecuencia o fase según los cambios de la señal moduladora, permitiendo que la información llegue al receptor de forma eficiente y precisa. 2. La señal portadora es una onda de alta frecuencia que facilita la transmisión de la información a través del espacio o mediante cables. Su función principal es transportar la señal moduladora, sirviendo como un medio estable y adecuado para la propagación de la información a largas distancias. Gracias a su alta frecuencia, la señal portadora permite mejorar el alcance, reducir interferencias y aprovechar de forma más eficiente el espectro electromagnético, haciendo posible la transmisión simultánea de múltiples señales en diferentes canales. 3. La señal modulada es el resultado de combinar la señal moduladora con la señal portadora, dando lugar a una nueva onda que contiene la información original adaptada para su transmisión. En esta etapa, las variaciones de amplitud, frecuencia o fase de la portadora reflejan los cambios de la señal moduladora, permitiendo que la información viaje a través de distintos medios sin perderse ni distorsionarse con facilidad. La señal modulada es, por lo tanto, la forma final que se envía hacia el receptor, donde posteriormente será demodulada para recuperar la información original. Este principio fue la clave para el desarrollo de tecnologías como la radio, que revolucionaron la comunicación al permitir la transmisión inalámbrica de voz, música y noticias a grandes distancias. Gracias a la modulación, fue posible convertir señales de audio en ondas electromagnéticas capaces de propagarse por el aire, marcando el inicio de una nueva era en la difusión de la información. Posteriormente, este mismo fundamento dio origen a otros sistemas de comunicación, como la televisión, la telefonía analógica y las primeras transmisiones satelitales, sentando con esto las bases de las telecomunicaciones modernas. Ahora analicemos la modulación analógica. Como ya sabemos, primero llegaron las modulaciones analógicas, las cuales son las más intuitivas porque se basan en la manipulación de las características de una onda continua, como su amplitud, frecuencia o fase, para representar la información que se desea transmitir.
Este tipo de modulación permitió las primeras formas de comunicación a distancia, como la radio AM y FM, la televisión analógica y otros sistemas de transmisión que utilizan señales continuas para transportar voz, música o imagen a través del espacio o de medios físicos. Modulación en amplitud, AM. La modulación en amplitud es una técnica de modulación analógica en la que la amplitud de la señal portadora varía proporcionalmente con la señal moduladora, mientras que su frecuencia y fase permanecen constantes. Esto significa que la información del mensaje, como una señal de audio, se refleja en los cambios de la amplitud de la onda portadora. Un ejemplo claro de su aplicación son las estaciones de radio AM, ampliamente utilizadas para transmisiones de larga distancia, ya que las ondas de amplitud modulada pueden propagarse a grandes distancias, especialmente durante la noche. Entre sus ventajas se encuentra que es fácil de implementar tanto en transmisores como en receptores. Permite una cobertura amplia, ideal para zonas rurales o extensas. Entre sus desventajas se encuentra que es muy sensible al ruido y a las interferencias, ya que estos afectan directamente la amplitud, que es el parámetro donde se encuentra codificada la información. También existe una menor calidad de audio comparada con otras modulaciones como la FM, debido a la pérdida de fidelidad por el ruido. La modulación en frecuencia, FM, es una técnica en la que la frecuencia de la señal portadora varía de acuerdo con las variaciones de la señal moduladora, mientras que la amplitud y la fase permanecen constantes. En este caso, la información se transmite mediante los cambios en la frecuencia de la portadora. Un ejemplo representativo de esta técnica son las estaciones de radio FM, ampliamente utilizadas en la radiodifusión comercial por su alta calidad de sonido. También se aplica en sistemas de comunicación bidireccional, como son los walkie-talkies y equipos de radioaficionados. Entre sus ventajas se encuentra que ésta ofrece mayor resistencia al ruido y las interferencias, ya que éstas afectan principalmente la amplitud y no la frecuencia. Proporciona una mejor calidad de sonido y fidelidad en la transmisión. Entre sus desventajas se encuentra que requiere un mayor ancho de banda que la modulación en amplitud AM. Su implementación técnica es más compleja, lo que puede aumentar el costo del sistema de transmisión y recepción. Modulación de fase, PM. La modulación de fase es una técnica en la que la fase de la señal portadora se modifica de acuerdo con la señal moduladora, mientras que su amplitud y frecuencia permanecen constantes. De esta manera, la información se codifica en los cambios de fase de la portadora. Un ejemplo importante de la modulación de fase es su uso como base para tecnologías modernas de comunicación digital, como la modulación por amplitud en cuadratura, ampliamente empleada en transmisión de datos, televisión digital y redes de comunicación de alta velocidad. Entre sus ventajas se encuentra una alta eficiencia espectral, permitiendo transmitir más información en el mismo ancho de banda. Es adecuada para sistemas digitales de alta capacidad y comunicaciones avanzadas. Entre sus desventajas se encuentra su implementación, que es más compleja, requiriendo equipos más sofisticados en el transmisor y receptor. Pueden ser más sensibles a ciertos tipos de interferencias de fase, lo que demanda técnicas de corrección adicionales. Ahora analicemos la modulación digital. Con el crecimiento de la demanda de servicios de comunicación más rápidos, confiables y seguros,
surgió la necesidad de adaptar las técnicas de modulación para trabajar con señales digitales. Esto marcó el paso hacia sistemas capaces de transmitir datos representados en unos y ceros, optimizando el uso del ancho de banda, aumentando la resistencia al ruido y facilitando la implementación de seguridad y multiplexación de múltiples canales. Con el avance de la tecnología, las técnicas de modulación evolucionaron para trabajar con señales digitales, es decir, datos representados en forma de unos y ceros. Este tipo de modulación permite que la información se transmita de manera más eficiente y confiable, adaptándose a las necesidades de las comunicaciones modernas como Internet, telefonía digital y redes inalámbricas. Las ventajas de la modulación digital se encuentran en que ésta tiene una mayor eficiencia espectral, ya que permite transmitir más información dentro del mismo ancho de banda en comparación con las modulaciones analógicas. También establece una resistencia al ruido e interferencias, ya que las señales digitales son menos afectadas por distorsiones o perturbaciones externas, lo que garantiza una transmisión más confiable en entornos con interferencias. Mayor seguridad, es decir, facilita la implementación de técnicas de encriptación y protección de datos muy importantes en aplicaciones de Internet y redes privadas. Flexibilidad y compatibilidad, ya que permite la integración con sistemas de comunicación modernos y multiplexación de múltiples canales de datos. Tipos de modulación digital. Comenzaremos con la primera de ellas, ASK, que significa modulación por desplazamiento de amplitud. En esta técnica, la amplitud de la señal portadora cambia según los datos binarios que queremos transmitir, mientras que la frecuencia y la fase permanecen constantes. Es decir, cada nivel de amplitud representa un bit, ya sea un 0 o un 1, o incluso un grupo de bits, codificando así la información digital mediante variaciones en la amplitud de la portadora. ASK se utiliza en varias aplicaciones cotidianas, por ejemplo, los controles remotos simples, que envían comandos mediante pulsos de amplitud. También se aplica en sistemas de comunicación por luz infrarroja de baja velocidad, así como en la transmisión de datos en módem antiguos o en algunos sistemas de identificación por radiofrecuencia de corto alcance, conocidos como RIFT. Entre sus ventajas, ASK es muy sencilla y económica de implementar, y la demodulación puede realizarse con circuitos bastante básicos, lo que la hace adecuada para sistemas de baja velocidad y distancias cortas. Sin embargo, tiene algunas desventajas. Es muy sensible al ruido, porque cualquier interferencia que altere la amplitud puede cambiar los bits transmitidos. Además, su eficiencia espectral es menor, limitando la cantidad de información que se puede enviar en un mismo ancho de banda. Por último, no es la mejor opción para transmisiones de larga distancia ni en entornos con interferencias significativas. 2. Modulación por desplazamiento de frecuencia. La modulación por desplazamiento de frecuencia, conocida como FSK, es una técnica en la que la frecuencia de la portadora cambia para representar los datos binarios, es decir, los unos y ceros que queremos transmitir, mientras que la amplitud y la fase permanecen constantes. Cada frecuencia corresponde a un valor de bit específico, de manera que el receptor puede interpretar la información correctamente al detectar estos cambios de frecuencia. Un ejemplo muy común de FSK son las comunicaciones Bluetooth,
que utilizan esta técnica para transmitir datos de manera confiable entre dispositivos. También se aplica en sistemas de telemetría, radio digital de baja velocidad y algunos módem antiguos donde se requiere transmitir información en canales que pueden tener interferencias de amplitud. Entre sus ventajas, FSK ofrece mayor resistencia al ruido y a las interferencias que ASK, ya que los cambios en la amplitud no afectan la transmisión. Además, permite una comunicación más confiable incluso en entornos con distorsiones. Por otro lado, tiene algunas desventajas. Requiere mayor ancho de banda que ASK para transmitir la misma cantidad de información y la implementación de transmisores y receptores es más compleja, especialmente si se necesitan tasas de datos altas o sistemas muy precisos. 3. Modulación por desplazamiento de fase. La modulación por desplazamiento de fase, conocida como PSK, es una técnica digital en la que la fase de la señal portadora se modifica para representar los datos binarios, mientras que la amplitud y la frecuencia permanecen constantes. Cada cambio de fase corresponde a un valor de bit específico, de manera que el receptor puede interpretar correctamente la información al detectar estas variaciones de fase. Un ejemplo muy común de PSK son las redes Wi-Fi, donde se utiliza para transmitir datos de manera eficiente y confiable entre dispositivos. También es fundamental en comunicaciones satelitales, donde la estabilidad y la precisión en la transmisión de datos es crucial. Entre sus ventajas, PSK ofrece alta eficiencia espectral y resistencia al ruido, permitiendo transmitir más información en el mismo ancho de banda y manteniendo la integridad de los datos, incluso en entornos con interferencias. Sin embargo, también tiene algunas desventajas. La implementación del transmisor y el receptor es más compleja que en ASK o FSK y se requieren técnicas más avanzadas para sincronizar correctamente la fase entre emisor y receptor, especialmente en sistemas de alta velocidad. Número 4. Modulación por amplitud en cuadratura. La modulación por amplitud en cuadratura, conocida por sus siglas QAM, es una técnica digital que contiene variaciones en la amplitud y la fase de la señal portadora para representar los datos binarios. Al variar simultáneamente ambos parámetros, la modulación por ampliación en cuadratura puede transmitir más información por cada símbolo, aumentando significativamente la eficiencia espectral en comparación con otras modulaciones como ASK o PSK. Un ejemplo común de la modulación por amplitud de cuadratura se encuentra en la televisión digital, donde se necesita transmitir grandes cantidades de datos con alta calidad de imagen y sonido. También se utiliza en redes LTE, donde permite la transmisión rápida y confiable de datos móviles en entornos de alta demanda. Entre sus ventajas, la modulación por amplitud en cuadratura ofrece una alta capacidad de transmisión y eficiencia espectral, permitiendo enviar más bits en el mismo ancho de banda. Además, es compatible con sistemas digitales modernos que requieren alta velocidad de datos. Sin embargo, la modulación por amplitud en cuadratura también tiene desventajas. Es más sensible al ruido y a las interferencias que PSK o FSK, y su implementación requiere transmisores y receptores más complejos, incluyendo técnicas avanzadas
de demodulación y corrección de errores para mantener la integridad de la información. Número 5. Multiplexación por división de frecuencia ortogonal. La multiplexación por división de frecuencia ortogonal, conocida por sus siglas OFDM, es una técnica avanzada de transmisión digital en la que la señal se divide en múltiples subportadoras, estrechas y ortogonales, cada una transmitiendo una parte de la información de manera simultánea. Esto permite aprovechar el espectro de forma más eficiente y reducir la interferencia entre señales, especialmente en entornos con desvanecimientos o canales muy ocupados. Un ejemplo muy común de OFDM se encuentra en redes 4G y 5G, donde permite transmitir grandes volúmenes de datos en forma confiable y rápida. También se utiliza en Wi-Fi, donde la técnica garantiza la estabilidad y eficiencia en la transmisión de información en entornos con múltiples usuarios y señales superpuestas. Entre sus ventajas, OFDM ofrece alta eficiencia espectral, resistencia a interferencias y desvanecimientos, y es ideal para transmisiones de alta velocidad en redes modernas. Por otro lado, tiene algunas desventajas. Su implementación es compleja, requiriendo transmisores y receptores con algoritmos avanzados de sincronización y de modulación, y un procesamiento digital más sofisticado para mantener la integridad de los datos. Ahora hablemos de la modulación de pulsos analógica y digital. La modulación de pulsos es un conjunto de técnicas en la que la información de una señal se transmite codificando su característica en pulsos electromagnéticos. Según cómo se realice esta codificación, se distinguen dos grandes tipos, analógica y digital. Modulación de pulsos analógica. En la modulación de pulsos analógica, la información de la señal continua se codifica en pulsos periódicos, pero sin convertir la señal a formato digital. Esto significa que los pulsos conservan información de la señal original, ya sea en amplitud, duración o posición. Existen tres técnicas principales de modulación de pulsos analógicas. La primera de ellas es la modulación por amplitud de pulsos, también conocida por sus siglas PAM. La amplitud de cada pulso varía de acuerdo con la señal moduladora, mientras que la posición y duración de los pulsos permanecen constantes. Es la técnica de modulación por pulsos más sencilla y sirve como base para otras modulaciones más complejas. Se utiliza principalmente como etapa intermedia en la conversión de señales analógicas a digitales y en sistemas de transmisión de datos analógicos. Sin embargo, es sensible al ruido, ya que cualquier perturbación que altere la amplitud del pulso puede afectar la información transmitida. La segunda de ellas es la famosa modulación por ancho de pulsos, también conocida como PWM. En la PWM, la duración o ancho de cada pulso varía en función de la señal moduladora, mientras que la amplitud y la frecuencia se mantienen constantes. Esto permite controlar la energía entregada a un dispositivo, lo que hace ideal para controles de motores eléctricos, regulación de intensidad en LEDs y electrónica de potencia. Además, PWM ofrece mayor resistencia al ruido que PAM, ya que la información está codificada en el tiempo del pulso y no en su amplitud. La tercera de ellas
es la modulación por posición de pulsos, también conocida por sus siglas ppm. La posición temporal de cada pulso cambia de acuerdo con la señal moduladora, mientras que la amplitud y duración permanecen constantes. Esta técnica es especialmente útil en comunicaciones ópticas, sistemas de control remoto y telecomunicaciones, donde la integridad de la amplitud no puede ser garantizada. ppm ofrece alta eficiencia espectral y resistencia a interferencias de amplitud, aunque requiere sincronización precisa entre transmisor y receptor para decodificar correctamente los pulsos. La ventaja de la modulación de pulsos analógica incluye simplicidad en la implementación y la capacidad de transmitir señales continuas de manera eficiente, mas sin embargo es sensible al ruido, especialmente en técnicas como PAM, ya que cualquier perturbación que afecte la amplitud o posición de los pulsos puede degradar la señal. Modulación de pulsos digital. La modulación de pulsos digital es una técnica en la que la señal analógica original se convierte en una secuencia de pulsos digitales, es decir, en bits representados por unos y ceros. Este proceso permite transmitir información analógica en sistemas digitales, ofreciendo mayor resistencia al ruido, precisión en la transmisión y facilidad de almacenamiento y procesamiento. Dentro de esta categoría se encuentran varios tipos de modulación digital por pulsos, entre los que destacan modulación por código de pulsos. La modulación por código de pulsos, o también llamada PCM, es una de las técnicas más utilizadas dentro de la modulación de pulsos digital. Este método permite convertir una señal analógica en una secuencia de bits, es decir, en información binaria que puede ser procesada o transmitida digitalmente. El proceso de PCM se realiza en tres etapas fundamentales. Primero, la etapa de muestreo, donde la señal analógica se toma a intervalos de tiempos regulares, capturando pequeños fragmentos que representan su amplitud. Después viene la cuantificación, en la cual cada muestra se asigna a un nivel discreto dentro de un rango definido. En este paso puede aparecer una pequeña diferencia entre la señal original y la cuantificada, conocida como error de cuantificación. Finalmente, se realiza la codificación, donde esos niveles cuantificados se transforman en palabras binarias, es decir, en combinaciones de ceros y unos que representan digitalmente la señal. La modulación PCM se encuentra presente en numerosos sistemas modernos, desde la telefonía digital y las grabaciones de audio en CD hasta los servicios Voz IP, la televisión digital y las transmisiones satelitales. Entre sus principales ventajas destacan su alta fidelidad en la reproducción del sonido o la señal original, su gran resistencia al ruido y su compatibilidad con tecnologías digitales. Sin embargo, como todo sistema tiene una desventaja, requiere un mayor ancho de banda que las modulaciones analógicas debido a la gran capacidad de bits que se deben de transmitir por segundo. Modulación por código de pulsos diferencial. La modulación por código de pulsos diferencial, también conocida por sus siglas DPCM, es una evolución de la modulación PCM tradicional. En lugar de codificar directamente el valor absoluto de cada muestra de la señal, lo que hace DPCM es codificar únicamente la diferencia entre una muestra y la anterior. En otras palabras,
En lugar de enviar toda la información de amplitud en cada instante, el sistema transmite solo los cambios que se producen de una muestra a la siguiente. Este enfoque resulta muy eficiente porque en muchas señales, como en el audio o el video, los cambios entre muestras consecutivas suelen ser pequeños. Así, se puede reducir significativamente la cantidad de bits necesarios para representar la señal sin perder demasiada información. Podemos resumir el proceso de DPCM en 3 pasos principales. Primero, se hace una predicción, donde se estima el valor de la siguiente muestra basándose en la muestra anterior. Luego, se realiza el cálculo de la diferencia entre el valor real de la muestra y el valor predicho. Por último, esa diferencia se convierte en una palabra binaria que es la que se transmite por el canal. Entre las ventajas de DPCM destaca la reducción del ancho de banda y de la tasa de bits, manteniendo una calidad de señal aceptable. Por esta razón, se utiliza ampliamente en sistemas de comprensión de voz, transmisión de audio y video, y en otras comunicaciones digitales donde la eficiencia es prioritaria. Sin embargo, no todos son ventajas. Su principal inconveniente es que los errores pueden acumularse durante la predicción si el canal introduce ruido o se pierden datos. Esto puede afectar la calidad de la señal reconstruida, por lo que se debe de tener cuidado en su implementación y en la gestión de errores. Número 3. Modulación delta. La modulación delta, conocida por sus siglas DM, es una versión simplificada de la modulación diferencial DPCM. En lugar de codificar la diferencia completa entre muestras, la modulación delta solo indica si la señal aumenta o disminuye respecto a la muestra anterior. Es decir, el transmisor envía un bit por muestra, un 1 si la señal sube o un 0 si la señal baja. Esta técnica permite una transmisión muy rápida y eficiente, ya que reduce drásticamente la cantidad de información a enviar. Sin embargo, su simplicidad también tiene un costo. Si la señal cambia demasiado rápido, el sistema no puede seguirla con precisión, generando un error llamado sobrecarga dependiente. La modulación delta se utiliza principalmente en transmisiones de voz y en sistemas donde se busca bajo consumo de ancho de banda, como el radio digital o grabadoras de voz portátiles. Número 4. Modulación delta adaptativa. La modulación delta adaptativa, o también conocida por sus siglas ADM, es una mejora de la modulación delta tradicional. En este caso, el tamaño del paso, es decir, la cantidad de cambio que representa cada bit, se ajusta dinámicamente según la velocidad de la variación de la señal. Cuando la señal cambia rápidamente, el sistema aumenta el tamaño del paso para seguirla con precisión. Cuando la señal varía lentamente, reduce el paso para evitar distorsiones. Gracias a este ajuste automático, ADM ofrece una mayor fidelidad y menor error de seguimiento que la modulación delta simple. Se utiliza en sistemas de transmisión de voz digital, telefonía y codificadores de audio, donde se busca un equilibrio entre eficiencia y calidad. Entre sus ventajas destacan su adaptabilidad a diferentes condiciones de señal y su mejor relación señal-ruido. Como desventaja, requiere circuitos un poco más complejos y procesamiento adicional para ajustar continuamente el tamaño del paso. Como hemos observado, la modulación es el proceso esencial
que permite transmitir información a través de diversos medios de comunicación. Gracias a ella, las señales, ya sean analógicas o digitales, pueden adaptarse para viajar de manera eficiente, confiable y con menor interferencia. A lo largo del tiempo, las técnicas de modulación han evolucionado desde métodos analógicos como la modulación de amplitud, frecuencia y fase, hasta técnicas digitales más avanzadas como ASK, FSK, PSK, QAM y OFDM, que ofrecen mayor capacidad de eficiencia espectral y resistencia al ruido. En conjunto, todas las formas de modulación tienen un mismo propósito: asegurar que la información llegue de manera íntegra al receptor, optimizando el uso del canal de comunicación y adaptándose a las exigencias de las tecnologías modernas. En síntesis, la modulación representa el corazón de las telecomunicaciones, y comprender sus principios es fundamental para entender cómo se transmite la información en el mundo actual.